pero bueno, vamos a dilucidar las verdades, las realidades junto al doctor Felipe Vega de la Cuadra, con quien pues siempre es un gusto y un placer poder conversar. Estoy esperando poderlo volver a ver presencialmente y esta vez sin asustarme, sin quedar sorprendida. Qué gusto estar con ustedes, Carlita. Que me avisen. Buenos días, yo le aviso la próxima que vaya. No va a ser sorpresiva la llegada. No, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por permitirme saludar con face to face con Andrés y recordar que este país vive años de persecución, de injusticia y de una situación que ya no solo implica a la revolución ciudadana como objetivo de la persecución, sino que va ya sumando a todos los sectores poblacionales a esta persecución absurda, irracional en la que estamos viviendo. Así que, listos para hacer el análisis que a ustedes tengan a bien traer a este hermosísimo medio que es Ecuador en directo. Doctor, entremos a analizar algunas cosas que se han dado en estos últimos días. Me gustaría escuchar su criterio, empezando con lo que ocurrió el fin de semana. Acá en Durán, el gobierno nacional ha decidido desde un helicóptero lanzar billetes falsos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren hacer con esta estrategia? No sé si es para darle una recompensa a la gente que entregue información de los cabecillas, pero yo no creo que ya necesiten hacer esto porque ahora tienen la ley de inteligencia. Hay una serie de leyes que han aprobado y que con esas leyes el gobierno ha dicho que va a combatir la inseguridad. ¿Qué lectura darle a lo que está pasando? Bueno, es una lectura penosa, Jaime y Carla, y estimados amigos y amigas. Es una lectura penosa porque demuestra un gobierno perdido en el espacio muestral. No tiene idea de nada de lo que sea gestión pública, política pública, solución de grandes problemáticas nacionales, y está echando mano a los recursos más torpes que se han utilizado en la historia humana, como el de botar octavillas por vía aérea, que es lo que hacía el gobierno nazi en los países ocupados. Como sabían que los nazis que no tenían la adscripción general de la gente en Holanda, en Suecia no, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia, lo que hacían era enviar aviones con octavillas, con papelitos volantes, y lanzarlos sobre la población. La población veía eso psicológicamente como un bombardeo vicario, es decir, igual nos atacan, pero no con bombas de fósforo, sino con bombas ideológicas. Acá el gobierno nacional, al hacer lo que ha hecho, que debe ser idea de algún brillante jovenzuelo que cree que invente el agua tibia con esto, menospreciando al pueblo y pensando que somos una partida de idiotas, extrema la figura de la caridad. La caridad siempre se ha expresado, estoy usando dos elementos, ¿no es cierto? El uno, el bombardeo ideológico, perdón, con octavillas, con mensajes, que es ineficiente y que no funciona. Y el otro, la armancia, esto que hace el padrino después del bautizo, que sale y bota capillos, bota monedas al aire para que los chiquillos se lancen a coger. Esta caridad simbólica, al lanzar desde un helicóptero billetes falsos, ¿no?, es tratar de llegar a este sentimiento popular de que les va a llover, como dice la hermosa canción de Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo, ¿no?, que caiga un aguacero de yuca y té, ¿no? Entonces apelan a esa sensibilidad de la sociedad. Pero la sociedad es otra. Esta no es la sociedad del Congo belga, en donde los representantes del rey de Bélgica lanzaban monedas al aire para que los esclavos africanos tengan algo de esperanza.
Esta no es esa sociedad, es una sociedad distinta, atenazada por la violencia, en donde pasa un helicóptero y bota billetes falsos. Pero esa es la práctica constante de los grupos de poder, o sea, trabajar en función de las dádivas, de lo que ellos pueden regalar. O sea, es una práctica constante que ellos tienen. Quizás por eso dijeron, ok, ¿les parece atractivo? Claro, les parece atractivo. Estas operaciones psicológicas, que son viejas operaciones psicológicas, digo viejas porque se lo hacían desde que hay aviación. Desde que hay aviación se hacían estos bombardeos con panfletos sobre las ciudades ocupadas. Las hace la Fuerza Armada Ecuatoriana y para mí mandan un mensaje terrible a quienes alguna información tenemos de operaciones psicológicas, que están fuera de moda, que están anacrónicos, que están ejerciendo acciones absurdas, que no tienen validez ninguna y que con eso creen estar halagando el narcisismo exagerado del señor Noboa. No. Es penoso ver a las Fuerzas Armadas en esto, porque están encubriendo su ineptitud en el ámbito de inteligencia, de detección de organizaciones delictivas, de frenar con la fuerza que disponen constitucional y legalmente, de frenar el avance y la operación de las instituciones delictivas. Y optan por lanzar octavillas, panfletos con forma de billete diciendo, oiga, denuncien a los delincuentes y esto se le va a convertir en billetes de verdad. O sea, perdóneme Carla y perdóneme Jaime, el deterioro en el Ecuador no es solo el deterioro en la calidad de los representantes que tenemos en la Asamblea, no es solo el deterioro en la calidad de los ministros y ministras que tenemos, como una ministra de Educación que sale y dice que a nadie le matan porque sí, y que quien con lobos se junta, Uriar aprende cuando matan a un par de padres de familia en la puerta de una institución educativa, sino también hay un deterioro en los mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, el deterioro es generalizado. Ese deterioro que hay en los medios de comunicación, que lo conversaban ustedes con Andrés Arauz, hay también en las Fuerzas Armadas y hay también en la Policía Nacional. Es decir, la institucionalidad del Ecuador está en la peor de las crisis de toda su historia. Y esto sí es llamativo. Porque no hay nada más peligroso que un ignorante con arma, pues. Esta es la parte más grave de todo. Yo creo que lamentablemente las organizaciones son reflejo de los hombres y mujeres que las encabezan. Y las instituciones del Ecuador, como las Fuerzas Armadas, están pareciéndose cada día más al ministro de Defensa que tenemos, ¿no? Que puede hacer este tipo de cosas. Penoso. A mí me duele como una persona que quiere y respeta a las Fuerzas Armadas, que respeta el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero cada vez hacen méritos para parecerse más a este referente que se han planteado Jaime y Carla, que es el ejército de los Estados Unidos, que tiene una fama de poder, de organización, y que hace un desfile en Washington, en donde parecen el tercer curso de un colegio marginal de niños malcriados, marchando no sé si ustedes vieron el desfile militar oficial en los Estados Unidos del día del cumpleaños del presidente Trump. No. Marchan, bueno, esto hay que verlo, eso hay que conseguir y verlo, porque no tienen nada de garbo, nada de orden, nada de concierto, nada de simultaneidad. Marchan como si estuviera marchando el tercer curso de un colegio de chicos malcriados. No. Ese es el ejército al que quiere parecerse el nuestro. Esta es la cosa penosa. Y hacen operaciones como la que sucedió en Durán, que yo realmente siento vergüenza ajena, Jaime y Carla, vergüenza ajena. Además, unas Fuerzas Armadas que siempre estuvieron cercanas al pueblo ecuatoriano, ahora ni siquiera parecen conocerlo, pues. Y las Fuerzas Armadas pueden
evitar hacer esto? Pero por supuesto, Jaime, no estamos hablando... ¿No tienen que obedecer al comandante y jefe que es el presidente? Ahí hay un consejo de generales y almirantes que analiza y pone posiciones, pues, posiciones profesionales, posiciones analizadas, con análisis de escenarios, con prospección, con proyección, con análisis de efectos. No. O sea, no estamos hablando de una partida de millennials que hace lo que les dice el jefe. Pero ¿por qué estamos se prestan hablando para esto? Porque están cooptados. Eso habría que preguntar al mando que ordenó esto, ¿no? Y que ordena otras cosas. Pero yo creo estar hablando por la mayoría absoluta de los hombres y mujeres de Fuerzas Armadas, que se sentirán violentados con este tipo de cosas. Porque para ningún oficial superior y de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas le será ajena la idea de que esta es una operación psicológica barata, que no se usa ya en el mundo por barata. Es identificable con los regímenes fascistas, ¿no? Entonces, que haya un consenso del Comando Conjunto y del Consejo de Generales, Almirantes y de oficiales superiores sobre una operación como esta, yo dudo. Esta debe ser la idea del ministro de Defensa, que la hizo cumplir a algún estamento con el rechazo y el repudio del mando militar, ¿no? Yo estoy convencido de aquello. Lo que demuestra que el Ecuador cada día se desmorona más. Porque la autoridad civil de la defensa, que es el ministro, no puede perder ascendente sobre sus mandados, que son las Fuerzas Armadas, como el ministro del Interior no puede perder ascendente sobre sus mandados, que son la Policía Nacional. El Ecuador está en un punto de quiebra gravísimo, como el que no hemos estado en la historia republicana. No hemos estado. Felipe, yo no entiendo cómo el gobierno nacional, el gobierno del Nuevo Ecuador, pretende combatir la inseguridad sin habernos presentado un plan. Y como hemos visto en estos últimos meses, que ni siquiera buscan articular con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, el plan, si es que lo tienen, que creo que no lo tienen. El plan Fénix decían que lo tenían, ya no hablan del plan Fénix, pero a rato creo que siguen con ese plan, que en cualquier momento algún payaso saldrá ahí a decir que ya tienen ahora sí el plan. Pero no. La bronca que le ha tirado a los alcaldes que no están alineados a él, el caso del alcalde de Guayaquil, hemos visto a una gobernadora del Guayas que sale a tirar bronca igual que su jefe. Hemos visto al presidente de la República también tirarle bronca al alcalde de Cuenca, al alcalde de Quito, a los alcaldes que no están en la línea de ADN. Yo no sé si lo hace a propósito para distraer a la gente de los problemas que tiene el Ecuador en el tema de seguridad, y él se hace de oído sordo cuando tiene que sentarse en una mesa con un gobierno local para tratar los problemas, cómo articular el combate a la inseguridad. A mí me gustaría ver al gobierno que dentro de esas camionetas que ha comprado el municipio de Guayaquil estén 2 policías. Andan agentes municipales, pero ellos no tienen armas. Me gustaría ver a 2 policías ahí. Y estoy seguro que esa propuesta ya tiene que habérsela hecho al gobernador, a la gobernadora hace mucho tiempo, el alcalde Aquiles Álvarez. Pero ellos tienen, el mensaje de ellos es de odio, de bronca, de persecución, en el caso del alcalde de Guayaquil y otros alcaldes que no son de la línea de él. Mire, Jaime, y mire, Carla, yo creo que los problemas, y lo repetiré porque lo estoy repitiendo en todo lugar en donde hablo, los problemas complejos no tienen soluciones simplonas, sino soluciones múltiples, complejas, complicadas, costosas. El ejemplo perfecto para entender lo que yo digo es
el caso de un chico de 14 años en casa, el hijo, al que se le detecta leucemia. Dios no quiera que eso suceda, pero voy a poner de ejemplo que le detectan leucemia. ¿Qué hace el padre y la madre de ese chico? Lo llevan a Solca. Lo llevan al lugar especializado en el tratamiento de leucemia y de cáncer. Eso lo haría cualquier padre de familia sensato, a no ser que sea un desquiciado mental, que le lleva al vendedor de agua de frescos de la esquina y le dice, oiga, deme una pomadita para ponerle a mi hijo a que se cure, y él le vende una cosa de vaselina con sal en grano, le cobra $100 y él va y le pone la pomadita aquí y al ver que sigue agravándose, le vuelve a llevar y le dan de tomar agüita de sábila y tampoco le solucionan el problema enorme que es el cáncer que tiene ese muchacho y que le va a matar. Si le llevan a Solca, el lugar especializado en el tratamiento de cáncer, harán una junta médica y se reunirán los expertos y analizarán y le harán pruebas bastante sofisticadas, costosas, ¿no? Utilizarán recursos como el bisturí láser, la radiación, las quimioterapias y medicación de última generación. Esto es lo que harán en una estrategia de combate a la enfermedad, para intentar salvarle la vida. Esto es lo sensato. En el problema de inseguridad, violencia, delincuencia organizada, delincuencia común, narcotráfico, economías criminales que tenemos en el Ecuador, se quiere curar con manteca de culebra, con un poquito de qué sé yo, Marta Julia, aquí está, le va a solucionar. Y esto no es así, se necesitan soluciones complejas de gente que sí sabe. Y eso no quiere hacerlo el señor Noboa porque es una persona a la que le importa un pepino la salud de ese muchacho que está muriendo con leucemia. A él le importa un pepino la salud de este país. Le importa un pepino que este país siga viviendo. Lo único que quiere es beneficiarse de la riqueza del Ecuador y él solito, como lo había dicho Andrés Arauz y como lo he sostenido yo desde hace mucho tiempo, cuando él había dicho que él va a hacer más dinero que el que hizo su abuelo, ¿no? Entonces, este es el problema real. Las Fuerzas Armadas lo saben, la policía lo sabe, pero están encaramados en esta venta de esquina, de charlatanes y de charlatanerías de esquina. Si cambiamos la ley, se va a acabar la delincuencia. Cambian la ley, sigue la delincuencia creciendo. Si es que dicen sí en la consulta popular, se va a acabar la delincuencia. La gente dice sí en la consulta popular, sigue la delincuencia y sigue creciendo el asesinato, la extorsión y todos los males, y el narcotráfico. Es que si es que aumentamos las penas, entonces se va a acabar. Se aumentan las penas y no se soluciona nada. Ahora quieren juzgar a los niños como si fueran adultos, no van a solucionar nada. Pues vamos ahora a recibir donaciones, no van a solucionar nada. Vamos a perseguir a todo el mundo, no van a perseguir a nadie. Votan papelitos con forma de billete, no solucionan nada. Están jugando con una persona enferma, con una enfermedad gravísima que es nuestro país, que se llama delincuencia, narcotráfico, extorsión, indefensión, impunidad, corrupción, ¿no? Están jugando con la salud de este cuerpo social que es la nación ecuatoriana, poniéndole pañitos de agua tibia y pensando y diciendo que así se soluciona, que traemos al señor Eric Prince, al único que le hago caso, y le traen al señor Eric Prince, no pasa nada, y no va a pasar nada si viene él con 1,000 o 2,000 o 10,000 o 50,000, no va a pasar nada. ¿No? Porque así no se soluciona el gravísimo problema que vivimos. Y otra vez diré, lo penoso de esto es que las Fuerzas Armadas lo saben y que la policía lo sabe, pero hacen complicidades como si el médico de Solca le dijera al padre de familia que viene con el niño enfermo con leucemia, le dijera, no, ¿sabe qué? No, aquí no esto, no, mejor váyase a donde el vendedor de feria de la esquina,
que él tiene unas gotitas de agua de cedrón que le va a curar el cáncer. Así de grave es que la policía y las Fuerzas Armadas estén siendo condescendientes con estas medidas absurdas, querido Jaime, querida Carla. Hay que hablarlo así para el Ecuador, porque el Ecuador no cree que estamos así. El Ecuador no cree que estamos en estado de extrema unción. Pero empezamos a sentir, doctor, que la gente ya lo normalizó. O sea, yo camino por las calles y empezamos a sentir que es normal que asesinen a alguien en un restaurante, en un centro nocturno, y usted ve los videos y la gente pasa por encima del muerto como si nada. Claro, o sea, no, porque no, la ministra, no se asombra. claro, si la ministra de Educación, ante un hecho clamoroso, pavoroso, que es que maten a un padre y a una madre de familia que dejan a sus niños en la escuela y que les maten en la puerta, dice, bueno, nadie mata porque sí, ¿no? Dice, quien con lobos se junta a aullar aprende. La ministra, que debería tener un nivel de elaboración sobre la realidad, ella consolida este pensamiento de sí, pues se están matando entre pandillas, ¿no? O sea, la señora de origen y nacionalidad china que secuestraron en su comercio y que se le encontró, ¿no es cierto? Pues era parte de la mafia china seguramente, ¿no? Era parte de la mafia china. Y las centenas de niños y niñas asesinados por la delincuencia en el Ecuador, entre ellos bebés, eran militantes y gente armada de los lobos o los tiguerones, pues que estaban en conflicto. Esto es lo terrible. Conversaba yo, Carla y querido Jaime, con unas personas en una reunión, y uno de ellos decía, bueno, mi familia vive en Durán, y yo les dije, ¿cómo se vive? No, en Durán no pasa nada, me dijo. No, se vive muy bien. Entonces le dije, ¿dónde es el problema? No, en los malos barrios de Guayaquil. Y si yo hablaría con alguien de los malos, entre comillas, barrios de Guayaquil, le diría, no, el problema es en Durán, o en Esmeraldas, o en Manabí. O sea, todos estamos derivando en dónde está el problema. Es como la familia que le dice al niño con leucemia, que tiene un hepatomegalia, esplenomegalia, todo crecido, el hígado, el vaso, el páncreas. Le diga, no, estás con aires porque has comido algo. No pasa nada. ¿No es cierto? Ese nivel de negación de los problemas, porque eso es negación del problema, porque es muy difícil decir, mi hijo está con leucemia y se va a morir, y tengo que actuar, y tengo que gastar lo que no tengo para poder salvarle, y tengo que hacer un esfuerzo enorme para poder salvarle. Entonces la mejor solución es negarlo. El Ecuador está en negación, Carla y Jaime. Está en negación la gente, está en negación las autoridades, está en negación las fuerzas del orden, todos están en negación, diciendo aquí no pasa nada. Cuando tenemos, ya es ocioso decir las cifras, ¿no? Ya superamos con creces los 3.000 asesinatos en estos casi 6 meses del año 25, ¿no? Llegaremos a los 3.300, 3.400 a final de este mes, ¿no? Todos los días hay 7, 8, 10 asesinatos en el Ecuador y seguimos diciendo que son entre delincuentes. O sea, si sumamos los muertos entre el periodo de Lazo, Noboa y Noboa, ¿no? Resulta que hay más de 30.000 muertos. O sea que la delincuencia tiene más gente que las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Porque si 30.000 son los muertos, me imagino que los miembros de las bandas serán 200.000, pues, o 300.000 para que sea el 10% de bajas. Claro. Estas son las cosas absurdas. Es gente común y corriente. Es un venezolano que vende jugo en una calle. Es un hombre que vende naranjas. Es una señora dueña de una tiendita de barrio a la que le matan por no pagar $20 semanales. Esta es la realidad. Esta es la realidad. No se puede negar más. Y la realidad tan grave del Ecuador, Carla y Jaime, no se soluciona con las medidas que toma este gobierno cómplice porque permite que las cosas sigan sucediendo como suceden en el Ecuador, ¿no? Con justificaciones terribles. Y
Fíjese, Carla, la reforma pretendida del artículo 5 de la Constitución para que se establezcan bases militares en el Ecuador no es para que los Estados Unidos pongan una base. Es para permitir el establecimiento del señor Eric Prince con sus mercenarios en el Ecuador. Y la pregunta es, ¿ellos van a venir a luchar contra la delincuencia? No. No. Van a venir a proteger rentables mineros, van a venir a proteger concesiones ilegales que se hagan en el Ecuador a gente interesada y cercana al gobierno, pues. Parte de la privatización, ¿no? A cuidar a estos grupos de intereses externos. Por supuesto que sí, para cuidar a estos grupos de interés que van a apropiarse de los bienes y negocios del Estado. No tiene otro objetivo. Y pensar que van a venir a salvarnos es otra muestra del pensamiento mágico ante una persona cercana que se va a morir con una enfermedad terminal y que uno dice, no, hacer algo que comió, ya le ha de pasar. Dale una pastilla, una sal de Andros para ver si... O sea, doctor, que en base a este análisis que usted nos hace, ¿esto va a continuar? ¿Esto va a seguir más bien en aumento? O sea, desde la política que está aplicando el gobierno, ¿no hay nada que contrarreste realmente el tema delincuencial? A ver, yo quiero hacerle una pregunta, Carla. ¿Usted cree que el montón de papelitos que votaron el fin de semana va a permitir desarticular alguna banda de extorsión? Por supuesto que no. Pues. La gente teme por su vida. O sea, la gente cierra. No hay una tienda en un sector popular de Guayaquil que no esté vacunada. Por supuesto. ¿Usted cree que con la nueva ley orgánica de inteligencia van a tener mejores y mayores herramientas para combatir a los grupos delincuenciales? No las van a tener y no es necesario, porque la misma policía sabe dónde se encuentran los cabecillas y son parte, porque la policía está contaminada también. Pero por supuesto, eso va a servir para que la delincuencia crezca. Mira, yo, Carla, analizaré las nuevas leyes, no como aparatos para persecución política, porque eso ya se ha analizado y ya sabemos cómo viene. Y como dijo Andrés Arauz, nosotros, la gente progresista en el Ecuador, tiene y tenemos recursos personales para combatir y luchar y sostenernos y dar pelea en eso, porque la Revolución Ciudadana viene defendiéndose a lo largo de 8 años. ¿No es cierto? Bien. Pero hay que analizar cómo afecta esas reformas y esas nuevas leyes a la gente común y corriente. Por ejemplo, si la nueva ley de inteligencia le da un poder omnímodo, absoluto, incontrastable al director o directora o secretario o secretaria de la organismo de inteligencia del Ecuador, un poder para para ordenar que se le entreguen todo el contenido de su teléfono celular, todos sus movimientos en tiempo real, porque el celular va marcando por donde usted se mueve, ¿no? Todo el contenido de sus redes sociales, todo el contenido de sus cuentas bancarias, de sus movimientos, de sus tarjetas de crédito, todas las propiedades registradas en el registro de la propiedad, todos los vehículos que están a su nombre en la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, toda la información suya, toda, absolutamente toda. ¿Usted cree que no va a haber alguien en esa institución que en un país corrupto como el nuestro no venda esa información a la delincuencia? Y que puede ser también que la misma delincuencia esté presente como agentes de inteligencia, ¿no? Para obtener justamente esa información. Por lo tanto, cualquier empresario del Ecuador va a ser extorsionado ya no al azar y al acaso de tienes un almacén, págame 2.000 mensuales. No, va a decir, usted tiene tanto en tal cuenta, tanto en tal otra, tantas casas, tantos bienes, usted se mueve de aquí a acá y le vamos a matar en este punto. O sea, la ley no le afecta solamente a los malditos correístas, sino a cualquier persona que va a ser extorsionada con conocimiento de causa.
Y después le van a decir, mire, usted tiene una amante, aquí están las fotos, ¿no? Y usted, señora, estuvo en el motel tal, aquí está el pago de la tarjeta de crédito. Y le van a extorsionar así, y tiene tanta plata y me paga tanto. Es decir, las reformas que han planteado y las nuevas leyes se van en contra de las personas. Yo quiero recordar una cosa que decía Hegel. Hegel era un filósofo alemán que planteó la vigencia de la ley como modo de supervivencia de las naciones. Porque sin leyes las naciones no pueden supervivir y la gente se vuelve enemiga de sí misma. Hegel decía que la ley es la superación de la mera arbitrariedad. No. O sea, la arbitrariedad de la autoridad se supera con la ley. Las leyes que se están aprobando hoy con esta asamblea de analfabetos, ¿no?, hacen exactamente lo contrario. ¿Y al final les va a repercutir? Claro, porque ponen en la ley la arbitrariedad. El momento que permiten que se le haga un juicio penal a la asambleísta de la Revolución Ciudadana que terminó su periodo ahora y que hizo varios procesos se me va el nombre. El momento que permiten que por actos en el cumplimiento de su papel se le haga un juicio penal, están poniéndose la soga al cuello. Esther Cuesta, exactamente, Esther Cuesta Santana, perdóneme Esther, un lapsus inaceptable. Se están poniendo la soga al cuello ellos mismos, porque todas sus decisiones serán pesquisables y punibles. Permiten que la arbitrariedad se imponga sobre la ley y se convierta en ley. El momento que quitan las limitaciones que tiene la detención, por ejemplo, en la ley esta mal llamada de solidaridad, están poniendo la arbitrariedad del bloque de seguridad por encima de los límites propios que tiene la intangibilidad de los domicilios. Puede meterse donde sea. El momento que alguien puede matar y después y sabe que tiene por anticipado el indulto presidencial, están volviendo arbitraria la acción de muerte que está prohibida, pero por todas las leyes en el Ecuador. ¿No es cierto? Hay poquísimas justificaciones para la muerte y una de ellas es en el uso progresivo y proporcional de la fuerza. Es decir, gente que ya tiene la posibilidad de disparar en contextos legales, ¿no?, que después tienen que ser perfectamente esclarecidos, ¿no?, ahora tiene derecho arbitrario a matar y sabe que así haya sido por pura práctica de la puntería, ¿no?, va a tener el indulto presidencial. Esa es la arbitrariedad convertida en ley. Exactamente lo contrario de lo que planteaba el padre de la legalidad en los estados modernos del mundo, que era Hegel, que dijo que la ley sirve para superar la arbitrariedad. Entonces ahora pueden cambiar a quien les dé la gana, según la ley de inteligencia, cambiar a quien les dé la gana la identidad. Claro, el justificativo es para que los agentes de inteligencia no sean descubiertos. Pero en el país en el que vivimos, en el que la Contraloría vendía y extorsionaba a gente con el tema de las glosas, vendía levantamiento de glosas y extorsionaba con glosas a funcionarios públicos, y por eso está preso Pablo Celi de la Torre. O sea, no me estoy inventando yo. Está preso por eso y su sobrino en los Estados Unidos en esta investigación que se llama las Torres Gemelas. Será muy dable y muy posible que en el sistema o en la institución de inteligencia nacional se vendan cambios de identidad, pues. Imagínense, Carla y Jaime, lo que sería que un narcotraficante venga, pague y le cambien de identidad.
Y cuando vayan a capturarle en alguna investigación de terceros países, diga, no, si yo no soy él, yo soy Pepito Pérez. Aquí está mi cédula. Y nadie puede ser tomado preso por otra persona, pues. O sea, se va a establecer un sistema de impunidad inaceptable y que puede ser extremado porque como no deben dar cuenta a nadie según la ley, la arbitrariedad pura, no deben dar cuenta a nadie, ni ser auditados por nadie, ni interpelados por nadie, podría fácilmente generar 500,000 personas con doble identidad, pues. Es decir, 500,000 personas que votan 2 veces en las elecciones, pues. Porque tienen que estar en el padrón, porque tienen que tener vida legítima en el Ecuador, vida legal. O sea, estas cosas no miramos de las reformas legales que están haciendo. ¿No? Esto es curar a la persona que tiene un cáncer terminal dándole de tomar Racumín, envenenándolo. Esto es lo que están haciendo y al Ecuador no puede pasarle desapercibido, Carla. No puede Jaime el Ecuador mirar para otro lado ante esto que está pasando. Porque en la vida cotidiana puede llegar, si es que hay una compra y venta de identidades, como hay compra y venta de licencias profesionales. O sea, el Ecuador no es un país en donde hay una legalidad y una institucionalidad admirable, pues todo lo contrario. Aquí se venden títulos, se venden licencias, se venden 1000 cosas se venden en el Ecuador, ¿no es cierto? Todo. Pues que se vendan identidades puede significar que yo no quiero pagar la pensión alimenticia de mis hijos. Y voy y me cambio de identidad. Y esto se volverá extenso y barato y tendrá una tarifa diferenciada de acuerdo a la gravedad del cambio de identidad. Entonces, imagínense ante el escenario que nos ponen con la ley. Claro, dirán, no, el que nada teme, nada debe. Sacarán la misma historia que esto solo los correístas tienen miedo. No. A la gente le matan igual, así sea bebé, joven, viejo, mujer, hombre, le matan igual en la calle. Bueno, malo, delincuente, no delincuente, y pasaba por ahí, le confundieron, lo que sea. Pero de los 3,000 y más asesinados, estoy seguro que 2,500 no tenían nada que ver con nada. Entonces, estamos abocados a que con las reformas legales que se han hecho y se siguen haciendo, los ciudadanos y ciudadanas sean los afectados. Hegel decía alguna cosa más. Decía que la ley es la objetivación del espíritu. El espíritu se vuelve objetivo, el espíritu de solidaridad, el espíritu de protección, el espíritu de amparo a la niñez. Y sin embargo, están apuntando a una ley en donde a niños de 12, 13 años se les juzgue como adultos y se les condene a la penitenciaría litoral, en donde se convertirán en objeto de abuso de toda la caterva de pervertidos que también están presos en ese lugar. ¿No? Cuando los niños son seres educables, por eso decían, educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. ¿No? El niño tiene, hasta más allá de la adolescencia, plasticidad cerebral. Los niños soldados del África que eran combatientes en guerras cruentas se reivindicaron y fueron reeducados por una sociedad que quiso salvarles de la tragedia brutal en la que estaban. Los niños sicarios, que por ellos se está reformando la ley, ¿no?, pueden ser reeducados. Esto lo digo como psicólogo. Los niños brutalizados, obligados, terminan siendo adultos psicópatas. Pero si se puede actuar con ellos, se les salva de ese destino y se convierte en adultos buenos, propositivos, responsables. Por lo tanto, condenar a un niño de 12 años a 26 años de cárcel, porque en la ley, en la primera ley, está que si es que
se encuentra alguien que pertenezca a un grupo armado organizado, se le debe sancionar con una pena de entre 22 y 26 años de prisión. O sea, si encuentran un niño de 14 años con un tatuaje que dice los choneros o chonequillers, es prueba suficiente para encerrarle por 26 años. Saldrá a los 40. Pero, y destruyes la vida de ese adolescente y va a salir peor. Saldrá por como supuesto, un experto en... saldrá como un psicópata. Claro. Claro, eso no miden. ¿Y a qué sale, no? ¿A qué saldría? Felipe, ¿A qué saldría? pero este gobierno solo piensa en cambiar leyes, mano dura, pedirle armas a las empresas, que no sé cuál fue esa mente tan lúcida que le dio esa idea a este presidente que tenemos. Pero se olvidan que en la sociedad ecuatoriana el 50% de los jóvenes vive en medio de la pobreza. O sea, si la gente pobre, que no tiene otra opción, vive en un barrio periférico de acá de Guayaquil, resulta que ve al vecino, al hijo del vecino, que tiene una moto, tiene un carro, porque anda en malos pasos. Y esa persona ve que sus posibilidades de futuro son difíciles. Pero ese hijo del vecino le dice, mira, te voy a dar para que hagas esto. Tienes que ejecutar a una persona y te vamos a dar $1000. ¿Usted no cree que esas personas pueden ser tentadas o van a ser tentadas? Alguien que esté en medio de la pobreza y que ve su futuro imposible porque no tiene la posibilidad de ir al colegio, a la universidad, no tiene ninguna posibilidad. Aparte, come una vez al día y si es que come. Claro. Eso no habla el gobierno. No, ni le importa. No hay ningún plan para eso. Esto está en la condición humana, mi querido Jaime y Carla. Hay una historia que es muy oportuna para esto. Alejandro Dumas, hijo, escribió una novela que se llama La Dama de las Camelias, ¿ya? Que es de una mujer muy bella que muere de tuberculosis en brazos de su amado. Verdi hizo una ópera que se llama La Traviata, y las dos obras hacen referencia a una mujer joven, muy joven, de 23 años, que murió en París, que era muy conocida, que era muy valorada en los círculos intelectuales, que murió de tuberculosis. Ella fue entregada a la prostitución por su padre cuando tenía 14 años, porque eran familias de una pobreza extrema en Francia. Y cuando le entregó a la prostitución, tuvo la posibilidad de comer con sus demás hijos, porque el que le compró le pagó plata. En el alma humana está esto. Y eso sucede también aquí. Esto no es de la literatura ni de la ópera. No es la Traviata la que cuenta esto. Esta es la vida cotidiana, común y corriente en el Ecuador. Las familias entregan sus hijos a las organizaciones delictivas porque así se salvan de la pobreza, señores y señoras. Así es. Porque a los niños, a las niñas se les ha vendido siempre para salvar la pobreza. Y en el Ecuador hemos llegado al punto terrible, sin regreso, sin retorno, de que las familias pobres venden a sus hijos para que entren a los círculos delincuenciales y que además puedan mantener eventualmente a sus familias. Doctor, ahí se me viene una pregunta a la cabeza y una pregunta que hace uno de nuestros seguidores, ¿no? Estos niños, estos jóvenes, ¿son recuperables? Totalmente. ¿Se puede recuperar? Pero por supuesto, le voy a poner otro ejemplo francés, de la maravillosa Edith Piaf, la voz más bella de Francia. Era una niña de la calle que cantaba en las esquinas de Montparnasse, cantaba la marsellesa cuando tenía 4 años para sostener a su familia, y era prostituida y era vendida por sus padres.
Sin embargo, ella llegó a ser la más hermosa voz y la representante de la cultura musical francesa. ¿Quién me va a decir a mí que no se pueden recuperar? Mire, el cerebro de un adolescente, vuelvo a decir, es plástico. O sea, es que le pregunto esto porque en torno a la discusión que el día de hoy se dará, no, con respecto a que los adolescentes tienen que ser, niños adolescentes tienen que ser juzgados como adultos, le empiezan a crear en la cabeza a la población ese concepto de que es que ya no tienen forma de recuperarse. El que no se recupera es el hombre que vivió los traumas brutales en la infancia y en la adolescencia. Porque en la infancia y en la adolescencia somos material reformable, material maleable. La educación salva al niño del castigo que se le tiene que aplicar al hombre, dice el aforismo. Niños, niñas y adolescentes son recuperables, absolutamente recuperables. Lo digo como psicólogo, absolutamente recuperables. Viven dramas brutales entre salvar a su familia y tener que hacer actos que no quieren y que después los encubren detrás de una fachada de violencia y de machismo. Son recuperables. El problema no está en deshacerse de ellos. El problema está en cambiar el sistema brutal que bota a los niños a la compra y venta, pues. Eso se preguntan los asambleístas. Se pregunta este asambleísta Castillo, que es el promotor de esta barbaridad. No se pregunta. No se pregunta. Esto se llama populismo jurídico. Y barato. Y barato. Pero que tiene unos efectos brutales porque van a condenar. Miren, los 4 niños de las Malvinas, que fueron asesinados y tratados de la forma tan brutal en la que fueron tratados, tan inhumana, tan inaceptable. Si no hubieran sido asesinados y había esta ley de Castillo, ¿no?, hubieran sido metidos a que se pudran en la roca, pues. Y se hubieran convertido en carne de toda la pedofilia y la perversión interna de la penitenciaría. Y se hubieran convertido en seres absolutamente traumatizados que terminaban con una enfermedad mental, pues. Esto no se da cuenta el proponente Castillo, ¿no? Esto no se dan cuenta los que van a votar por esa ley en la Asamblea. Que esto va a perjudicar a los niños y niñas pobres del país, a los niños y niñas indígenas, oigan, sordos de Pachacuti, ¿no? A ellos les va a afectar, porque un niño indígena, un niño afrodescendiente, un niño que tiene un color de piel más oscurita, ya es peligroso para una sociedad enferma y destruida como está la nuestra, pues. Felipe, ya estamos llegando a cosas extremas, ¿no? Ya mismo creo que van a pedir la pena de muerte para quien se roba una gallina porque necesita comer, no tiene para comer. ¿Será que esa persona también la van a sentenciar a esa cantidad de años? No necesitan, Jaime, no necesitan. En el Ecuador hay casi 40.000 asesinatos en 8 años, pues. No necesitan un sistema que se ensucie con eso. Lo que tienen que hacer es mantener este statu quo de asesinato a mansalva, de extorsión, de miedo, de terror, de alienación. Pero la violencia no va a bajar con estas leyes que ellos están creando. No baja, Jaime, no va a bajar para nada. Para nada, no va a bajar. ¿Quién se beneficia de ese statu quo? El que quiere agarrar todo lo que pueda e irse. A mí me ha llamado mucho la atención alguna oportunidad que hubo un accidente en un bus interprovincial y la gente, en lugar de llegar a ayudar a las personas heridas, empezó a saquear las pertenencias de ellos en el bus. ¿Por qué hace eso la gente? La gente hace. ¿Por qué lo hace? No sé si usted vio lo hace
porque llegas a un estado de deshumanización a causa de la falta de valores. La vida humana no es la que importa. Si te matan y matan y matan y matan y matan y no pasa nada, la vida humana pierde valor. Y lo único que hay que hacer es tomar lo que puedas para salvarte. Lo que pasaba en el Titanic, ¿no? Cada quien quería salvarse, como sea. No importa cuántos mueran detrás de ti. Me salvo yo, como sea. Estamos en esa circunstancia en el Ecuador. Y en esa circunstancia lo que tenemos que hacer es recuperar la condición humana. No podemos hacer otra cosa. Si no recuperamos la condición humana, queridos amigos y amigas, en 4 años más este país deja de existir. Deja de existir, porque todo el mundo va a querer irse del Ecuador. Y van a quedarse sin fuente de subsistencia los círculos delincuenciales. Esto hay que verlo con un poco de vergüenza, de pudor personal, lo que nos está pasando. Esto ya no es político. Estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo, el país está perdido, Jaime. Mire la semana pasada, Felipe, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores denunció que 200 profesores sufren extorsión. Salió el Ministerio de Educación con un boletín de prensa a decir que es falsa la noticia. Así es. O sea, esta gente ¿a dónde nos quiere llevar? O sea, la mentira es una política de este gobierno. Son instituciones públicas, o sea, son centros educativos públicos, no solamente son privados. Claro. Y para mí que son mucho más de 200. Jaime lo dijo perfectamente, y Carla. La mentira es la política pública. Y la mentira lo único que está haciendo es agravar más la situación calamitosa en la que nos encontramos. Porque si hay 200 maestros y maestras extorsionados, significa que hay un aparato de 1000 extorsionadores, pues, que actúa solamente en esos colegios y escuelas. Y cuando yo digo, no, todo eso es mentira, estoy siendo cómplice, ministra, cómplice de los 1000 extorsionadores. No por lavar la cara de su gobierno, usted va a aceptar que siga habiendo extorsión en contra los miembros del magisterio, en lugar de actuar como es la obligación. Pero esa obligación no cuenta. La gobernadora de Guayas dice que ella no toma café no tiene tiempo para tomar té con el alcalde. Es decir, no quiere hablar de los temas de seguridad de la provincia del Guayas y de la ciudad de Guayaquil, porque eso considera que es tomar té. Minimiza el problema de tal manera y con tanta crueldad que es como si se le diría al papá de nuestro ejemplo que tiene una leucemia, oye, tu hijo está con leucemia, y el otro dice, ¿sabes qué? No me jodas, yo este rato tengo que ir a jugar boli, no tengo tiempo para estar hablando de medicamentos y esas cosas. No. ¿Cómo le valoraríamos nosotros a ese padre de familia? Como cruel, como insensible, ¿no? Eso es lo que hace la gobernadora del Guayas. ¿Para qué? Para mantener la mentira, Jaime, Carla, para mantener la mentira de que aquí todo está bien, que esto es un invento correísta, ¿no? ¿Cuánto daño le han hecho al Ecuador con esta falsedad de que hay que destruir, que la decía Guillermo Lasso con una fuerza y un vigor que no tiene normalmente, ¿no? Nos destruiremos, nos costará la economía destruir al correísmo. Nos ha costado todo, la vida, la salud, la seguridad, la tranquilidad, la paz, el trabajo, la seguridad social. No, todo nos ha costado. Uh-huh. Y el problema no es destruir al correísmo. Es que así han generado lo que han generado. Yo creo que en un acto de conciencia, de contrición, la ley no debería ser para juzgar a los menores, así sean sicarios, sino para juzgar a los culpables de que esos niños sean sicarios. Claro.
¿No es cierto? A los que cooptan a los niños. Y no solo a los que cooptan, a los que generan las condiciones de pobreza, de miseria, de marginalidad, de falta de estudio, de falta de cultura, de falta de recreación, de falta de protección, y que les empujan a esas familias a que vendan a sus hijos a las organizaciones delictivas. Ellos son los verdaderos culpables, ¿no? Felipe, ellos son los verdaderos culpables. es que este gobierno, el gobierno de Lazo también, ¿no?, se han dedicado a vender humo. Mire el tema de la tabla de consumo de drogas o los umbrales de consumo. Resulta que al inicio del gobierno, el presidente de la República cogió y rompió la ley, y ahora en esa ley nuevamente volvió a poner la misma, casi que es la tabla de consumo, umbrales de consumo, volvió a regresarla, porque se dio cuenta que lo que estaba establecido estaba bien. Pero sin embargo, claro, le protegían hasta a sus mismos panas y a sus mismos familiares, ¿no es cierto? Por Exacto. supuesto. Lo claro. conversamos aquí, doctor. Los mismos ricos son grandes consumidores. ¿Y qué pasa cuando en un operativo les encuentran droga en los bolsillos? ¿Cómo los van a juzgar? Claro. Como narcos quieren que los juzguen. Es que no van a querer eso, ¿no? Entonces, más bien incluso es por salvar a ese grupo de poder al que pertenecen, ¿no? Igual tema con los gestores de paz, que tanto gritaron, tanto patalearon, tanto chillaron, tanto mintieron. Tanto mintieron. Una iniciativa de Naciones Unidas que canalizó inicialmente la Universidad Técnica Particular de Loja, y que ahora retoman en la misma ley, pero dijeron que eran los grupos chavistas que iban a venir a darte palo. Está bien, pero retoman ellos. Y lo retoman mal, porque siquiera lo retomarían bien, alabado sea Dios. No, lo retoman mal, lo aplican mal, no van hacia la solución. No van hacia la solución, mantienen los problemas, mantienen el problema, porque en ese caos hay cómo beneficiarse. En Río Revuelto, cosecha de pescadores, decía alguien, ¿no? Mientras peor esté el país, más fácil apropiarse de la riqueza del país. Esto no es nuevo tampoco, ha pasado en muchísimos lugares, ¿no? Pero bueno, estamos ante esto. Venta de humo, mentiras, un señor Noboa que no aparece por ningún lado, no da la cara, deja que sea la asamblea, que sea el presidente de la asamblea, que como gran cosa dice que él pisaba bosta de vaca descalzo de niño para masajear los pies. Pero ¿en qué país estamos? Y distrae a la gente con eso, ¿eh? ¿A quién le importa si lo que importa es que haga una gestión decente como presidente del Parlamento, no si pisaba caca de vaca o no? Y la semana pasada dijo que se compara con Lula y Macron, ¿no? Menos con Bukele, pero aplica las leyes de Bukele acá en el Ecuador. Ni siquiera eso, Jaime. Ni siquiera eso. Son malas copias. Creen que la bravuconada es lo que soluciona. Copian lo peor. Mira, el mundo entero este rato repudia absolutamente el genocidio de un señor que tiene orden de prisión emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya, el señor Netanyahu. Y el señor Noboa va y se saluda con él y le dice que tenemos el mismo enemigo, o sea, los enemigos de él son de acá también, de Ecuador. Los niños de Gaza, me imagino. Y no se da cuenta que el Ecuador es signatario del Pacto de Roma, en donde estamos obligados a la detención de las personas que tienen orden de captura y detención emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya. O sea, él no debía ni siquiera darle la mano. Lo que debería hacer el Ecuador es, si pisa territorio ecuatoriano, cogerle preso. Pero es que esto hay que saber. No. Esto hay que saber. La Corte Penal Internacional de La Haya es un error. No es cierto. Es tibia, es tenue.
frente a lo que está viviendo Gaza y el Medio Oriente este rato, ¿no? Pero el Ecuador se abstiene de condenar el genocidio en Gaza. ¿Pero qué nos pasa como país? ¿Qué nos pasa como país? Ayer veías imágenes de Gaza, ¿no? Después de ese bombardeo que empezó Israel contra Irán y luego Irán les respondió, ¿no? Irán les respondió también de manera contundente. ¿Cómo está la situación en Gaza? Allá los niños, la gente se está muriendo de hambre. Están sufriendo una hambruna. Pero sin embargo, este presidente dice que también son sus enemigos. O sea, es una cosa descomunal. Es algo que no tiene nombre. Es haber perdido la humanidad, Jaime. Porque a cualquier ser humano, más allá de si piensa con la derecha o con la izquierda, le conmoverá que 2 millones de personas estén muriendo de hambre, encerrados en un muro y atacados con bombardeos. Tan es así que China hace raids aéreos para botarles comida desde el aire. Y China le ha advertido a Netanyahu que donde bajan uno de los aviones que lleva ayuda humanitaria a esa gente que se muere de hambre, China va a responder con todo su poder militar contra Israel. Y por eso no les bajan. ¿No? Pero China no está participando en una guerra, está botando comida para la gente. Pero comida que no alcanza, no puedes hacer un raid aéreo para alimentar a 2 millones de bocas. Se arma una marcha internacional llevando alimentos y les detienen en la frontera y les cogen presos. Hay una flotilla de barcos que van hacia el puerto de Gaza llevando comida con Greta, la chiquilla famosa Greta. Con Greta, ¿no? Thunberg. Y les detienen, es el Thunberg, y les detienen, y les toman presos. ¿Quién puede estar de acuerdo con ello, Jaime? Es como haber estado de acuerdo con el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Nadie podía estar de acuerdo con eso. Nadie. Bueno, los Estados Unidos sí. Cuando el general George S. Patton entró en uno de los campos de concentración que liberaron los soldados norteamericanos después del desembarco en Normandía, le escribió al mando militar y histórico diciendo: considero que la solución judía es la más adecuada y debería continuar. Eso escribió el famoso general George S. Patton. Héroe. No. Estaba de acuerdo que siga la solución final con los judíos. Como ahora están de acuerdo en los Estados Unidos con lo que se está haciendo en Gaza y le dan apoyo. Miren, aquí hay que valorar ciertas cosas. Ayer hubo un bombardeo con misiles. No vamos a entrar a hablar de la nueva guerra que se puede hacer a distancia, a 2.000 kilómetros. No tienen frontera Israel e Irán. 2.000 kilómetros de distancia y están en guerra. Esto es medio inédito, ¿no? Es medio inédito porque no hay movilización de tropas, todo es teledirigido, etc. Bien, bombardea Irán en el desierto de Negev, bombardea una base militar aérea de los Estados Unidos que es la base de Nevatim. ¿Y eso qué tiene que ver? Me dirán ustedes. La base de Nevatim es el centro de operaciones contra la población de Gaza. De ahí salen los aviones que bombardean los hospitales y que matan niños. De ahí se disparan los misiles que destruyen la ciudad. Desde la base de Nevatim. ¿Y cómo así Irak bombardea esa base si no es una amenaza para ellos? Porque está actuando en nombre de la humanidad, pues, para parar una masacre y un genocidio como el que están perpetrando allí. ¿No? Y pasa una cosa muy curiosa que es la que debería darle un poco que pensar. Dos. Una, los judíos no son los sionistas. Los rabinos de varios lugares del mundo están en contra del gobierno de Netanyahu.
Y no rabinos progresistas, rabinos de los más conservadores del judaísmo, ¿no? Ultra ortodoxos, están en contra del sionismo, porque dicen no es la religión de los judíos, es una acción política hegemónica que no respeta la vida, que el judaísmo sí respeta, pues la vida es solidario, etcétera, ¿no? El sionismo no. Esta es la primera, hay una diferencia fundamental. Dice, odian a los judíos, no. Nadie odia a nadie. Es una acción brutal de los sionistas que desdice de la historia del pueblo judío. Bueno, esto es lo uno. Y lo segundo, que yo creo que hay que reflexionar mucho en lo que está sucediendo allí en Israel, es que el señor Netanyahu prohíbe la salida de la población de Israel y cierra los aeropuertos. ¿Por qué razón prohíbe la salida de los hebreos de cualquier condición que viven en el territorio palestino de Israel? Porque se le van todos, porque no se consideran israelitas, porque ellos son argentinos, mexicanos, norteamericanos, europeos, de Centro Europa, del norte de Europa, de cualquier lugar, que están allí por conveniencia y que cuando hay una guerra quieren irse. Si es que abre la salida Netanyahu del pueblo hebreo que está en Israel, se queda vacío, porque la gente no quiere esa guerra. Esto hay que reflexionarlo, pero profunda y con muchísimo cuidado, profundamente y con mucho cuidado. No, esta es una guerra por la hegemonía nuclear. Por la hegemonía nuclear. Estados Unidos ha intervenido mareándole la perdiz a Irán para que Irán le haga saber dónde están sus puntos de desarrollo nuclear con cualquier fin, civil o militar. Y le ha detenido en eso. Israel no es parte del convenio en contra de la proliferación de armas nucleares en el mundo de las Naciones Unidas. Sin embargo, tiene más de 150 ojivas desarrolladas. O sea, es ilegal que ellos tengan armas nucleares, pero las tienen, con la complicidad de los Estados Unidos. Y quieren impedir que en el Medio Oriente haya más armas nucleares que esas. Esta es la guerra. Por eso les atacan, por eso destruyen los centros de investigación nuclear y matan a rectores de la universidad y a científicos. ¿Cuándo en una guerra se ha oído esto? Que hay bombardeos para matar al rector de una universidad, ¿no? A 5 científicos connotados. Es decir, claro, es destruir la investigación de un país. Felipe, el fondo de todo esto es eso. Y las víctimas les importa un pepino. Felipe, si son niños, son niños. ¿Usted cree que estamos a puertas de una tercera guerra mundial con esta oleada de misilazos entre dos naciones? Difícil saberlo, porque acá hay dos factores importantísimos. El ejército iraní es uno de los ejércitos, está entre los más poderosos del mundo también, ¿no? Sí, por ahí van con el ejército israelita en todo su equipamiento y tal. La única diferencia está en las bombas nucleares, ¿no? Pero Pakistán ha entrado al juego, que es una potencia nuclear, que tiene más ojivas nucleares que Israel, y ha dicho, a ver, si disparan una sola arma nuclear contra Irán, nosotros disparamos nuestras armas contra Israel. Es que les va a afectar a ellos también, pues. Claro, entonces este es un juego de equilibrios, que el mundo tiene ese juego de equilibrios desde el año 45, desde que se botó la primera bomba nuclear en Hiroshima y la segunda en Nagasaki. Desde allí hay un equilibrio de amenazas nucleares que se ha venido manteniendo hasta el día de hoy. Yo dudo, después de haber seguido el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde la OTAN ha cruzado las líneas rojas puestas por Rusia 10 veces y no ha habido respuesta nuclear de Rusia, la potencia más grande en armas nucleares, tiene 600 ojivas más que los Estados Unidos.
Es decir, si los Estados Unidos tiene 3.000, por decir un número, 3.400 ojivas, Rusia tiene 4.000, 600 más. Perdón, 4.700 y pico tiene. Y Estados Unidos 3.100 y algo. Entonces, Rusia no ha cruzado el límite del uso de las armas nucleares, cuando ha tenido razones más que sobradas para hacerlo. No. Y no lo ha hecho. Ha hecho demostraciones de su misilería de altísima tecnología que les ha dejado con la boca abierta, ¿no? Y les ha dicho, ese misil puede llevar ojivas nucleares. Por lo tanto, puede borrar un país en un santiamén. No. Pero creo yo que es difícil llegar a una confrontación nuclear. Este es parte del juego de tensiones. Ahora, lo que sí puede pasar es de una estupidez nuclear. Que alguno de los guerreristas irresponsables del sionismo use una bomba de baja intensidad contra Irán y que pueda tener una respuesta violenta, violentísima de Pakistán, y que nos pongamos otra vez al límite de la crisis de los misiles del 60 o del momento anterior al lanzamiento ruso del Oreshnik, ¿no? Creo que es muy peligroso lo que vivimos, pero esta guerra focalizada va a seguir extendiéndose, creo yo, porque no quieren parar. Y la tensión internacional que se crea, ¿no? Porque también hay repercusiones a nivel económico con estas tensiones. Por supuesto. Por supuesto. A las que nos enfrentamos. Repercusiones económicas, repercusiones de seguridad en todo el planeta, repercusiones comerciales. El estrecho de Omán es un centro de flujo comercial importantísimo y está este rato en el centro de la guerra. Entonces, es muy complejo. Y ante todo esto, el Ecuador no se da ni siquiera por enterado, pues. Claro, nadie habla de esto. Claro. El Ecuador no se da por enterado de la crisis enorme que vive al interno los Estados Unidos. Pero sí están hablando del aumento del precio del petróleo, ¿no? Por la crisis. A ver, esto es como la actitud. No sé si vieron ese video de un camión de cervezas que se volcó hace no mucho en algún lugar de la gente Guayaquil, no fue por rescatar al fue a robar cerveza. Al chofer, ¿no? Ni al camión, ni nada, sino por la cerveza. Hagamos ese símil. El mundo está como el camión de cerveza que se vuelca y el Ecuador quiere correr a robarse una jaba de cerveza, pues. Así más o menos está. Así más o menos sale. ¡Qué inteligentes! No, qué irresponsables. Y se permite decir que él quiere ir a mediar como mediador en la guerra ruso-ucraniana. Nos convertimos hasta en hazme reír del planeta, pues. Que somos un meme. Somos un meme. Cuando el Ecuador ha podido, y esto, por eso es que a Vilmatraca le dan muchísimo material para... Claro, le dan material para crearlo. Sí. Inagotable. Acuérdense ustedes que en la guerra afgana fue un ecuatoriano, José Ayala Lazo, diplomático ecuatoriano, el que logró la firma de la paz en Afganistán. O sea, el Ecuador no es un personaje, una nación votada en el contexto global. El Ecuador ha sido respetado en el contexto global, pero estos gobiernos de cartón piedra que hemos tenido, hasta eso nos han arrebatado el prestigio ecuatoriano en el contexto multilateral, ¿no? Nos han arrebatado eso. Y este rato somos el hazme reír y votamos con los peores y más fascistas países del mundo a favor de los genocidios. O sea, ya. En el exterior, en el interior, estamos en una crisis sistémica absoluta. Absoluta. ¿Cómo salir de esto? Es la gran pregunta. Creo que nos va a costar mucho trabajo. Así es. Pero ahí estamos. Yo me he tomado la resistencia. Me dicen, resistir no sirve. Sí, resistir sirve. Hay que resistir.
No queda Hay que otra. resistir. Así estamos No nos queda, nosotros no, también. no nos queda otra. Resistir. Y resistir no es tolerar, resistir no es aceptar, resistir es negarse. Negarse a Totalmente de aceptar acuerdo. que pase lo que está pasando, ¿no? Eso, Felipe, Jaime y Carla. quiero agradecerle por todo el tiempo que nos ha brindado para analizar estos temas de coyuntura. Siempre es muy interesante hablar con usted. Creo que de esta manera estamos aportando en algo con la cultura política a nuestra audiencia. Yo creo que es una forma de resistir. Reflexionar es una forma de resistir. Reflexionar es una forma de abrir los ojos y reconocer la realidad. Y ese es el primer paso de la resistencia. Una mujer maltratada empieza a resistir el momento que abre los ojos y se da cuenta que no es que ella es la culpable, sino que está casada con un imbécil que le va a terminar matando y le pone alto. No, este es el primer paso. El primer paso de un enfermo alcohólico es decir, yo soy alcohólico, es abrir los ojos a la realidad y resistirse a la siguiente copa de licor. ¿No? Así que eso nos toca en el Ecuador hoy, resistir. Resistir y reconocer el estado en el que vivimos. Sí. Gracias, no Felipe. negar. A ustedes, queridos amigos, Carlita, ya iré en persona con anticipación avisándole. Gracias. No se asusten. Gracias, Mi querido doctor. Jaime, Gracias. un gusto. Felipe Hasta Vega luego. de la Cuadra, psicólogo social, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.